Hola a todos, muchísimas gracias por unirse nuevamente al comité. En esta oportunidad vamos a discutir sobre tumores geniturinarios y bueno, estamos muy bien acompañados con el grupo del Instituto Alexander Fleming de tumor y genitourinario, el IMO de Viedma y del Hospital Vidal de Corrientes. Así que, sin demorar más, los paso con Alexis, que va a presentar los distintos equipos para empezar con la discusión de los casos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Mario, gracias a todos por estar una vez más en estos comités interinstitucionales de la AOC. Como bien dijo Mario, hoy tenemos presentación de dos casos clínicos de tumores genitourinarios, uno de ellos a cargo del doctor Facundo Núñez, del Hospital Vidal de Corrientes, quien coordinará también será la doctora Natalia Ayala. Después tenemos la presentación de otro caso clínico a cargo del doctor Rubén Covalicín de Viedma Río Negro, y en la discusión y quien llevará adelante la coordinación en sí del comité estará a cargo del doctor Martín Ángel, del Instituto Alexander Fleming, y junto a todo su equipo. Así que, sin más, nos gustaría conocer quién forma parte de cada uno de los equipos. Si querés empezamos, Natalia, con tu sede. Hola, buenas tardes a todos, mucho gusto. Yo soy Natalia Ayala, soy jefa de servicio de oncología clínica del Hospital Vidal. Me acompañan hoy, como nombraron, al doctor Facundo Núñez, que es nuestro residente de segundo año, especialista en clínica médica. Está también nuestro radioterapeuta, el doctor Ángel Miño, y los oncólogos del servicio, el doctor Luis Francescuti, la doctora Gloria Sar y el doctor Fernández Céspedes. Bueno, muchas gracias Natalia. El doctor Covalicín, si quiere también presentar a su equipo o quienes se pueden conectar después también. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Yo soy el doctor Rubén Covalicín, el director del Instituto Multidisciplinario de Oncología aquí de Viedma, y hoy me acompañan el doctor Pablo Castropeña, radiooncólogo, el doctor Martín Guzmán, también radiooncólogo, el doctor Biagioni Gastón, es urólogo, y la doctora Gabriela Guaigua, que es oncóloga, y el doctor Julio Asmat, que también es oncólogo. Y quien les habla, que también soy oncólogo clínico. Muchas gracias, Rubén. Bueno, y ahora Martín, así haces la presentación del equipo de Fleming, y después pasamos a la presentación de los casos. Excelente, bueno, muchas gracias a todos por la invitación y permitirnos a nosotros discutir los casos de ustedes. Mi nombre es Martín Ángel, soy oncólogo clínico de la unidad de tumores geniturinarios, y hoy contamos con la presencia por parte del servicio de imágenes al doctor Fernando Lozada, por parte de patología a Julieta Rodríguez, por parte de urología al doctor Gustavo Villoldo, y de oncología contamos con el doctor Tomás Oulé, Federico Losco y el jefe, el doctor Juan Sade. Bueno, gracias Martín. Si querés, Facundo, empezar con la presentación del primer caso. Buenas tardes. Vamos a hablar de un caso. Es un paciente de sexo masculino, de 26 años de edad, con diagnóstico de tumor germinal extragonadal a nivel mediastinal en julio del 2020. Se realizó una biopsia por mediastinoscopía cuya anatomía patológica decía carcinoma embrionario en el 100%. La TAC hablaba de una masa mediastinal que comprometía el lóbulo superior izquierdo y segmentos preiliares de 8.6 y 7.7 centímetros en contacto con el callado aórtico y tronco de la arteria pulmonar. Los marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína, la subunidad beta y la LDH eran aumentados. Nosotros no tenemos el valor de estos marcadores porque todos estos estudios se hicieron en una localidad de acá de Corrientes, no formó parte de nuestro servicio, sino que vino derivado de una localidad del interior de Corrientes. No sabíamos que la alfa-fetoproteína tenía más de 1000, pero no tenemos los datos de la subunidad beta en este momento y la LDH, pero estaban aumentados. La TAC de abdomen y pelvis no había evidencia de adenopatías. Se realiza 4 ciclos de BEP. Evoluciona con respuesta parcial con descenso de los biomarcadores, por lo que se decide continuar con quimioterapia TIP. Realiza 3 ciclos
con neutropenia febril, neumonía adquirida de la comunidad, y el otro caso que tuvimos fue que se asumió en su momento que pudo haber presentado un cuadro asociado a una neumonía inespecífica por COVID-19. Se le hizo igual el hisopado y resultó negativo. Y también durante el tratamiento tuvo una insuficiencia renal aguda que requirió diálisis de urgencia y una TDP de miembro inferior derecho. Volvemos ahí. La insuficiencia renal aguda que requirió tratamiento dialítico, no sabemos determinar bien cuál sería la causa. Si fue secundario a un síndrome de lisis tumoral, o en este caso también, como se sospechó en su momento de una neumonía por COVID-19, también pudo ser secundario a la infección por COVID-19. Después tenemos una tomografía, después de haber realizado los esquemas de TIP, con una reducción de la masa de 3 a 3.9 y 4 centímetros a nivel mediastinal, con biomarcadores negativos. El paciente evoluciona estable, con función renal normal, con anticoagulado por el tema de la trombosis venosa profunda del miembro inferior derecho, con un performance status de 0. En noviembre de este año se realiza una tomografía donde en el segmento apical del lóbulo superior izquierdo se observa una imagen nodular de márgenes espiculados de 26 por 31 centímetros en contacto con el mediastino, e imágenes pseudonodulillar subsólida de 13 por 6 por 10 milímetros en el lóbulo inferior izquierdo. El resto sin evidencia de enfermedades. Marcadores tumorales altos. El único tenía el alfa-feto mayor a 1000. La conducta que nosotros era, el paciente evaluar por cirugía torácica. Y esta es la imagen que nosotros tenemos del paciente, de la tomografía actual. Esta es la última tomografía del 11 de noviembre de este año. Acá se evidencia bien el video Facundo, de la tomografía. Está el imagenólogo nuestro, si querés dejar pasando el video para que él comente. Bueno. El doctor Fernando Lozada es especialista en encontrar más cosas de las que vos ves, Facundo. Es su especialidad. Vamos a intentar que no, ¿no? Pasa rápido el video, es difícil. Sí, igual se ve. Por lo que veo es una imagen nueva, ¿no? Por lo que interpreto. La masa mediastinal, que medía 4 centímetros en el último control, no se ve. Habría que ver, en el informe inicial decía que tenía compromiso del lóbulo superior. Si esto era compromiso del lóbulo superior o es una imagen nueva. Exacto, no y complejos periliares, que en esto no se ve. Claro, exacto. Sí, porque si tenía una masa prevascular, lo más probable es que estaba por delante del ilio pulmonar izquierdo y por eso comprometía el lóbulo superior. La única duda sería eso, si esto es residual o es algo nuevo. Este es otro video. Fernando, adenopatías mediastinales no ves, ¿no? No le veo otra cosa que la lesión pulmonar. El paciente sí, ahora con marcadores normales, Facundo, entiendo bien eso, está confirmado. Sí, con los marcadores normales está en este momento el paciente. Solamente que ahora se evidencia esa lesión a nivel del pulmón izquierdo. Y no tiene ningún síntoma infeccioso, ¿correcto? No, nada, ningún síntoma infeccioso. Lo que sí volvemos a discutir, que en el transcurso entre VEP y TIP, el paciente tuvo el problema de la neumonía que se asumió que podría haber sido por COVID-19. Igual, le decimos de vuelta, tuvo el hisopado negativo, pero fue un test rápido, no fue una PCR. Y en ese lugar donde dice Fernando, que ahora se ve la imagen en el ilio pulmonar izquierdo, ¿nunca tuvo enfermedad oncológica previamente? No, siempre fue prevascular y preiliar, nunca fue a nivel de los pulmones. Entonces no es una masa residual, sino es una nueva masa o una nueva imagen, ¿correcto? Sí. Bien, perfecto. Yo puedo hacer un
una revisión del caso desde su presentación? Sí, claro. Bueno, me parece que hay algunas cosas que son claras de este caso, más allá de la discusión que ahora podremos tener de qué hacer con la masa residual y que siempre nos enseñan mucho. Cualquier paciente que se presenta con un primario mediastinal es un paciente de alto riesgo por definición. Este chico tenía, como suele ser, además de ser un primario mediastinal, carcinoma embrionario, cosa que tampoco es buena, LDH elevada, cosa que tampoco es buena, y marcadores muy elevados. Todo un cuadro típico de los primarios mediastinales. Nunca son buenos los primarios mediastinales. La única suerte que puedes tener es que tengas un seminoma clásico primario mediastinal. Es tu única suerte. Pero cuando no tenés esa suerte, todo lo demás es malo. Ya se agrega sobre el hecho malo de tener un primario mediastinal. Siempre le hacemos la pregunta a los residentes por qué biológicamente es malo, porque a diferencia de los otros tumores germinales, no tiene indemnidad de la vía de P53. Entonces, al no tener indemnidad de la vía de P53, eso lo hace un tumor menos quimiosensible. La quimiosensibilidad de los tumores germinales tiene que ver con que tienen indemne la vía de P53, entonces la quimioterapia desencadena apoptosis masiva, y por eso es un tumor quimiocurable. Esto no sucede con los tumores primarios mediastinales. En distintos estudios que se han presentado en múltiples oportunidades, cuando se secuencian estos tumores son biológicamente distintos. Uno ante esos pacientes tiene dos opciones. Si tienen función renal normal, uno es tratarlo con 4 ciclos de PEP, y eso es lo que se suele hacer y sigue siendo el estándar of care internacional. Algunos grupos, como el grupo francés, el grupo GETUC, ha hecho su trabajo el GETUC 13, que en pacientes con tumores de alto riesgo como este chico, no específicamente primarios mediastinales necesariamente, pero de alto riesgo, ante un pobre descenso de marcadores, los intensifican con paclitaxel, oxaliplatino e ifosfamida, luego del primer ciclo de BEP. Ellos han demostrado en su trabajo que esto ofrece más sobrevida libre de enfermedad y menos necesidad de trasplante en segunda línea, y ellos lo consideran un standard of care. Esto puede ser discutido, por ahí los norteamericanos no están tan de acuerdo con los franceses, esto es muy nacional, el tratamiento de estos tumores. Lo que sí está demostrado, y eso nadie lo discute, es que el descenso desfavorable de marcadores es otro factor pronóstico adverso. Y este chico, como tenía que suceder, tuvo un descenso desfavorable de marcadores con el BEP. Entonces uno podría haber tenido esa postura luego del primer BEP y decir, voy a intensificarlo, con oxaliplatino, taxol e ifosfamida. Probablemente hubieras obtenido mejores resultados, porque de hecho este paciente parece haber sido parcialmente sensible al BEP y muy sensible al TIP. El TIP parece haberle ofrecido a él la verdadera diferencia. Entonces es de pensar que si uno lo hubiera intensificado con el TIP, porque en realidad la intensificación es embeber un TIP en un BEP, ¿verdad? Más oxaliplatino. Porque haces ifosfamida, haces taxol, seguís haciendo cisplatino y además le pones oxali. Entonces probablemente le hubiera ido bien con la intensificación como el grupo GETUC a este paciente. Es poco probable que esté curado. Nosotros hubiéramos hecho trasplante en primera línea. Si uno como decía Olmedo, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Si uno hace trasplante, lo tiene que hacer en tándem y lo tiene que hacer en la primera recaída. O sea, usa el TIP para movilizar, para testear quimiosensibilidad y luego los trasplantan los pacientes de alto riesgo. Es muy pocos los lugares donde se puede hacer trasplante, digo como lo hacemos nosotros. Y si uno tiene el arma del trasplante, la tiene que usar en la primera recaída o sensibilidad parcial como tuvo este chico. O sea, el momento ideal para trasplantar a este chico hubiera sido cuando él viene luego de 4 BEP con una respuesta parcial de su enfermedad. Pues otro factor adverso, la respuesta parcial al BEP, y ahí lo hubiéramos trasplantado. Eso es lo que puedo decir de lo que sabemos, de lo que hacemos, de lo que es de público conocimiento para el abordaje de estos tumores. Ahora llama la atención que tengo una masa donde no tenía masa antes. Entonces se plantean diagnósticos diferenciales, y ahí me parece que está buena la discusión de cuál otras cosas, si no tumor, puede ser eso. El PET, en mi opinión, no tiene ningún sentido acá, los falsos positivos o negativos que te puede dar, me imagino, innumerables, así que no tomaría la decisión basada en un PET. Pero es una opinión personal. Después no digo nada más, porque ya hablé demasiado. No, con respecto al tema de que dijo usted del tema del trasplante, nosotros también discutimos el llevar al paciente al trasplante, pero nos tocó justo en plena pandemia, y por eso nosotros en el comité decidimos pasar a TIPS,
pero también evaluamos la posibilidad esa, pero si sabe bien, desde una localidad del interior de Corrientes nos llegó tarde ya el paciente, nosotros no tuvimos la posibilidad por el tema de la pandemia de poder también tramitar el tema del trasplante. No, eso también es otra cosa que nos frenó. Bajo ningún aspecto una crítica. Soy consciente de que son muy pocos los lugares donde esto es factible. Lo digo únicamente para tener en claro los conceptos. Siempre cuento esta anécdota, no va a pasar a nivel nacional en la Argentina, pero yo estaba en un evento de ESMO con Nicolas Mottet, que es un famoso urólogo francés, el que escribe y lidera las guías de cáncer de próstata, creo, si mal no recuerdo, es Nicolas Mottet. Y nos conocimos de antes, estamos charlando y discutiendo casos de cáncer de testículo, y él me contaba, Francia está dividido en 4 regiones, y según la región donde tengas diagnóstico de cáncer de testículo, estás obligado a derivar al paciente a una unidad académica especializada en el manejo de tumores germinales, por supuesto a nivel público. Entonces ahí no hay ningún problema, porque es todo público. Entonces vos sabés cuál es tu lugar y le decís, mirá, vos te tenés que ir a tal hospital que es donde se... Eso no va a pasar en Argentina, pero quizás debería pasar con estas enfermedades raras y difíciles de tratar. Es simplemente un concepto, bajo ningún aspecto una crítica. Hola, buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Sí, nosotros siempre agradecemos tus opiniones, y justamente es por ahí una de las cosas que pensamos en ese momento. Lo que pasa que, bueno, no... era imposible, sí, cuando el paciente por ahí no responde a la primera línea, tratamos de hacer la interconsulta, sobre todo los pacientes del interior que no tienen una obra social, con el Instituto Rofo, pero se nos ha hecho imposible en todo este tiempo. Con respecto a la masa que quedó, nosotros la idea era que pueda estar la cirujana de tórax, no tenemos en nuestro hospital, pero como decíamos al principio, el Hospital Vidal, donde tiene el departamento de oncología de Corrientes, pero hay distintos servicios que se unen. Por ejemplo, lo que decía recién el doctor Miño, que está en el público y en el privado, o digamos, también en colaboración con el equipo de tórax del Hospital Escuela, que es el otro hospital central que tenemos acá. Ellos evaluaron las imágenes, por eso era que por ahí también queríamos la opinión de Fernando, sobre todo a ver si ellos pensaban que estaba comprometiendo el paquete, digamos, la arteria pulmonar, que era una de las dudas de la cirujana, o si hacía falta, PET ya lo habíamos pensado que no, porque tenía marcadores negativos, pero alguna angio-TC o algo para evaluar mejor esa masa a nivel de compromiso local. Fer, ¿qué cosa no tumoral puede ser esa masa? No, cosas raras. Sí. Te tiré un muerto, te tiré un muerto tremendo. No, a ver, sí, la primera opción siempre va a ser la enfermedad oncológica, tanto por localización como por aspecto. Cosas raras puede haber, pero no sería, digo, sería una alternativa para no considerar. No sé, cosas que den masas en lóbulos superiores, que tengan alguna enfermedad granulomatosa que este paciente no tenía. ¿Vasculitis? Sí, hay alguna vasculitis que puede darlo, pero son situaciones que a mí, por ejemplo... Neumonía redonda no, porque tendría que estar con fiebre, ¿no? Esa cosa de neumonía redonda. Las atelectasias redondas son secuelas que se dan subpleurales y se ven, como vos decís, arredondeadas, y en realidad lo que te da la pauta de eso es que el pedículo broncovascular está como arremolinado, es porque está retraído. Esto no parece eso. Por eso la verdad que las alternativas, salvo que esté con un cuadro agudo en este momento, que no es el caso, son situaciones raras que... Es raro porque no es una masa residual, es una nueva masa con marcadores negativos. Exacto. Sí, yo en cuanto a la resecabilidad, parecería que es resecable, probablemente le cueste el lóbulo, pero no está con la complejidad que tenía la masa original, que estaba informado, que tenía contacto con el callado y con el tronco de la arteria pulmonar. Perfecto, coincidimos de que la conducta quirúrgica sería la más adecuada en todo esto, ¿no? Porque tendríamos mejor diagnóstico y eventualmente un rescate, aunque le cueste el lóbulo del paciente. Coincido. ¿Sí? Coincido, pero tengo mis dudas. Me encantaría saber cuál es el diagnóstico final. Me encantaría. Lo vamos a comunicar, doctor. Juan Pablo, dijiste que el PET no tendría mucho sentido en todo esto.
¿Vos crees que si fuera una masa que no capte nada, lo mismo intensificarías algún tipo de tratamiento en cuanto al seguimiento que le harías al paciente o lo mismo lo mandarías a la cirugía? Y de paso No, después tenemos a Raciotti que puede opinar del PET. En este momento la única conducta activa es la cirugía, ni más quimioterapia, ni radioterapia, ninguna de esas opciones cuando no sabemos qué estamos tratando, Martín. Lo que pasa es que yo digo que si es un granuloma, que si es una cosa infecciosa, inflamatoria, o que si es un tumor epitelial, no lo vas a saber por el PET. Si es un nuevo tumor epitelial, si es, no lo vas a saber. Entonces yo no veo en ningún sentido que puedas decidir si lo vas a operar o no, basado si capta o no capta en un PET, o cuánto capta en un PET. Lo más llamativo es que tengan marcadores normales. Lo que todos hubiéramos esperado es que tenga una nueva masa con ascenso de marcadores, como son estos tumores. Desgraciadamente estaríamos discutiendo una tercera línea de tratamiento en ese contexto. Coincido, yo no digo que no se tenga que operar, sin duda que todos queremos saber lo que tiene y creo que se tiene que operar, pero levanto alguna sospecha sobre la posibilidad de que no sea tumor, no sea carcinoma embrionario, teniendo marcadores normales y siendo una nueva masa. Un comentario por ello, yo haría un comentario más semántico. Yo creo que todavía faltaría alguna prueba diagnóstica que quizás sea quirúrgica diagnóstica. O sea, yo a este paciente intentaría hacer una toracoscopía y en el mismo momento que está dormido hacer una broncoscopía, e intentando tener el patólogo en la sala quirúrgica como para tomar biopsias y poder definir un poquito más antes de resecarle el lóbulo, digamos. Quizás esa es una conducta diagnóstica, no terapéutica, pero que puede ayudar digamos, aclarar un poquito más la situación desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? Una micosis, una tuberculosis, esas cosas es un delirio pensar en eso. Como te decía, sí, las enfermedades granulomatosas pueden dar masas granulomatosas, pero la verdad que son situaciones muy infrecuentes. Que el paciente tuvo una neutropenia febril, la micosis es una de las cosas que uno también tendría que tener. Por ahí habría que pedir algunos marcadores también en sangre relacionados con la micosis y tener la opinión por ahí del infectólogo. Ahí me estoy tratando de acordar el laboratorio que suelen pedir cuando hay situaciones así. Si bien no es masas únicas, generalmente son bilaterales y más periféricas, pero las aspergilosis y ese tipo de infecciones suelen dar, y a veces con un valor de laboratorio esto se puede ayudar a definirse, digamos. El galactomanano es una de esos análisis que se puede hacer, por lo que me dice la doctora Guayba, que está con nosotros acá. Perfecto, sí, completamos entonces la interconsulta con infecto, y sí, generalmente el equipo de cirugía torácica trabaja también con neumonólogos, y la idea era hacer de esa manera la evaluación con el patólogo presente. No dejen, por favor, de contarnos lo que es el diagnóstico cuando lo tengan. Una vez los cirujanos de tórax nos dijeron sobre el uso de la bleomicina para los pacientes con cáncer o con los tumores mediastinales o que tienen que ir a la cirugía. ¿Opinan que podría haber sido un esquema de utilizar el BIP o el BIP de inicio antes que el BEP? Pensando que empezamos en julio del 2020 y que el paciente era de Goya, de 300 kilómetros, quizás era el BEP era lo que le iban a empezar los oncólogos de allá seguramente, y muy probable si venía a empezar con nosotros también. Yo creo que, Martín, que ante la ausencia de otros factores de riesgo, ahí alguien me puede decir, ojo, ya sé lo que me van a decir, no me digan que los factores de riesgo para tener toxicidad pulmonar por bleomicina no están suficientemente validados. Todos vimos una gran charla del doctor Nichols en ESMO sobre discutiendo cada uno de los factores de riesgo para la toxicidad pulmonar por bleomicina, poniendo en duda su veracidad, pero de todas maneras en la experiencia nos enseña que los pacientes añosos, insuficientes renales, con patología pulmonar previa, hipertensos severos, son pacientes, creo que no me estoy olvidando ninguna insuficiencia renal, dije, ¿no? Creo que no me estoy olvidando ninguno de los factores de riesgo previos para tener toxicidad pulmonar por bleomicina. En este chico que no los tenía y que hizo su bleomicina y sus pulmones, la verdad que lucen normales, con simplemente no usar fracciones altas de oxígeno,
durante la cirugía, como están siempre avisados los anestesistas, es suficiente. Nosotros en Fleming, decenas de chicos post-VEP hemos operado sin tener que lamentar, toco madera, ninguna toxicidad pulmonar prolongada o severa, ¿no? Perfecto. Bueno, si no hay más comentarios... El otro día, de hecho, jugamos al fútbol contra un equipo de chicos operados y les ganamos 6-0, porque ninguno podía correr, no, mentira. Bueno, si no hay más comentarios sobre este caso, muchísimas gracias por haberlo presentado y pasamos al siguiente caso. ¿Te parece, Rubén, de compartir la pantalla? Entonces la idea es, como les contaba, presentar un caso de cáncer de vejiga, un caso un tanto atípico, y bueno, ahora agradezco que se han sumado el resto del grupo de nuestro de trabajo con el doctor Biagioni, que está ahí, que es un urólogo clínico, que también vio al paciente, y nuestros radiooncólogos también, que podrán opinar respecto de este caso. Es un paciente de sexo masculino de 51 años de edad, que viene con un performance status 0. El paciente es un deportista, además de ser un abogado, es un deportista que juega al básquet cotidianamente, digamos. En noviembre del 2020 presenta un episodio de hematuria, no tiene antecedentes patológicos ni de consumos de ningún tipo, y su urólogo le realiza estudios de imágenes por la hematuria, ecografía inicialmente, que hace el diagnóstico de un divertículo vesical con una lesión dentro del divertículo, y posteriormente le pide una resonancia magnética de la pelvis para poder ver esta lesión que estaba dentro del divertículo y que era la responsable de su hematuria. Como ustedes ven ahí, pueden ver las dos imágenes de la resonancia magnética. Hemos hablado de este caso, ¿no? Es el paciente que yo conozco. Es un paciente que vos conocés y participaste. Ah, ok, sí, ya sé el caso, listo. Entonces, esas dos imágenes muestran el divertículo con la lesión dentro. Aquí lo mismo, con otros cortes, donde se ve el uréter, se ve el divertículo con una lesión dentro del divertículo. Este paciente, como es un paciente que, de los que solemos tener, digamos, a diferencia del paciente que se presentó de Corrientes, es un paciente con bajos recursos que va a un hospital público y que tiene las dificultades del hospital público y que antes previamente habían comentado. Este es un paciente de altos recursos que hace múltiples consultas. Entonces ve a nuestro urólogo le pide la resonancia y le sugiere que lo detectamos en el comité de tumores, y el paciente va a buscar a otro urólogo para preguntarle y tener una segunda opinión. El otro urólogo le hace un diagnóstico de un divertículo con un tumor dentro del divertículo, y le propone, sin hacer una tomografía, el urólogo no lo vamos a nombrar, es un amigo, lo queremos, pero no es un urólogo de nuestro equipo, necesita hacer un diagnóstico. Después yo lo charlé esto con el urólogo, él me dice, yo necesitaba hacer un diagnóstico independientemente de la tomografía, por eso las preguntas después haremos, y le propone, ya que el paciente tenía un divertículo con un tumor dentro del divertículo, le propone una diverticulectomía, ya que es la única manera de poder llegar a hacer el diagnóstico y no es factible pensar en la RTU por vía intravesical. Y ya que hace la diverticulectomía, hace una pequeña linfadenectomía pelviana lateral de tipo a modo de biopsia, por lo que refiere el urólogo que tomó esta decisión. El informe de anatomía patológica habla de carcinoma transicional de vejiga de alto grado, con invasión muscular, T2B, N0, MX, al momento que el paciente viene a hacer la consulta con nosotros. Con ese diagnóstico es derivado de oncología, y entonces lo primero que uno hace es pedirle una tomografía de diagnóstico o de estadificación. Rubén, disculpame, ¿te puedo interrumpir un segundito, Gustavo Villoldo? No, quería aprovechar que tenemos aquí a nuestra patóloga y si querría hacer algún tipo de comentario con respecto a la biopsia, ¿no? Que llama la atención esto de los divertículos, ¿tienen músculo o no tienen músculo? Bueno, ahí era bueno, ahí bien, puse la adelante. pregunta esa. Por definición, el divertículo no tiene músculo, no tiene capa muscular, deberíamos considerarlo un T4, por eso sería muy bueno lo que nos cuente la patóloga. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, soy Guido Luther, estoy acá con Julieta, justo estaba en un procedimiento. Es un poco lo que dijeron recién. Generalmente se presentan ya con un estadio más avanzado, porque justamente el divertículo implica como la perforación y el adelgazamiento de la capa muscular.
Entonces, generalmente es como ya están en estadios más avanzados. Ok. A nosotros también fueron las preguntas que nos hicimos y algunos datos, como yo pongo en el slide. No se hizo una tomografía de estadificación previo a la diverticulectomía. Quizás no hubiese cambiado la forma de llegar al diagnóstico. Y después el informe de anatomía patológica nos planteaba un T2B, cuando en realidad uno debería considerarlo un T4, es la pregunta que uno se hace. Quizás el patólogo, como hay un adelgazamiento de la muscular, digamos, por definición el divertículo no tiene muscular, pero probablemente en el pedacito donde estaba viendo el patólogo... Una muscular adelgazada, porque si no, no puede decir que invade músculo, si no estaríamos diciendo una locura. O los gordos, digamos. T2 que invade músculo si no tiene músculo. Deberíamos ver que invade la grasa perivesical. O sea, se va estirando y la muscular es adelgazada, pero si no, no podríamos decir que es músculo invasivo. Pero bueno, por ahí puede estar invadiendo el borde del divertículo. Bueno, por esto los patólogos podrían conocernos mejor esta situación como es. Perdón, por imágenes tenía solución de continuidad de la lámina que delimitaba el divertículo, que uno consideraría que era mucosa y submucosa, y cuando eso ocurre pasaría a ser ya un T3 porque estaría comprometiendo la grasa peridiverticular o perivesical. Sí, no un T4 porque no veo que invada órganos adyacentes, pero sí un T3. Sí, un T3. Perfecto. En el caso, la otra pregunta es, en el caso de que se hubiese estadificado previamente a la cirugía, el procedimiento de la diverticulectomía para toma de biopsia inicial sería lo más adecuado, ya que esta pregunta nos hacemos porque cuando le hicimos la tomografía nos encontramos con una lesión pulmonar, que es la que ustedes ven en la tomografía, en el pulmón izquierdo, una lesión sin adenopatías mediastinales, que nos plantea el diagnóstico diferencial entre un tumor primario del pulmón en un paciente nunca fumador o una metástasis, que es lo más probable, digamos. A esto, en este momento, con esto el paciente nos consulta en oncología, ya teníamos el diagnóstico. Entonces, ¿puedo decir una cosa acá, Rubén? Quiero hacer una pausa, porque yo estuve involucrado acá y de hecho voy a asumir algún error que cometí, pero los errores en los que te puede poner un mal manejo inicial de la enfermedad. Claro, a mí me consultan, voy a cometer este error, a mí me consultan con la patología, pero sin la tomografía todavía. O sea, yo no había visto la tomografía, yo me viene a consultar un señor, a una videoconsulta, me acuerdo, en perfecto estado de salud, completamente recuperado de su cirugía, me consulta él primero y me consulta una oncóloga, no de Viedma, que lo había visto, sobre si ofrecerle adyuvancia o no ofrecerle adyuvancia. Y realmente yo tuve mis serias dudas, porque ahí entramos en este terreno pantanoso de la adyuvancia en cáncer de vejiga, donde la evidencia es de mala calidad y nos cuesta ofrecer adyuvancia a los pacientes porque ya el tumor no está, no sabemos si va a ser útil o no. Si tiene compromiso ganglionar, no lo duda nadie, pero este tumor no lo tenía. Para compensar una cirugía incompleta, no, porque no se hace para eso. Entonces discutimos si hacemos radioterapia. Entonces nos metimos en un terreno pantanoso donde no teníamos evidencia para discutir ninguna postura con este pobre muchacho. Y la verdad que esto tuvo que ver con este manejo sui generis, porque si hubiéramos tenido una biopsia inicial que nos decía que era un tumor de alto grado, que invadía el músculo o invadía la grasa, hubiéramos hecho sí con mucha más tranquilidad, neoadyuvancia, si la tomografía era normal, cosa que no lo es, pero hubiéramos hecho con mucha más tranquilidad y avalado por guías, neoadyuvancia y luego cistectomía radical, ¿no? Sí, Juan, yo lo que quería decir, un poco en concordancia con lo que estás diciendo, que quizás una de las pocas situaciones en las cuales vemos que se fuerzan cirugías parciales o cistectomía parciales es en este contexto de diverticulectomía, pero que no quiero que quede claro que no es el abordaje preferido inicial, digamos. En general, lo más importante desde el punto de vista técnico es evaluar si el divertículo tiene una comunicación con la vejiga, una boca grande o chica, para ver si es factible con el resector introducirse dentro del divertículo y poder resecarlo.
que creo que esa hubiese sido la decisión inicial, especialmente con el gran volumen, incluso en el contexto de tumores, salvo que sean tumores pequeños y de bajo grado, los tumores diverticulares que son de alto volumen, como se veía en la resonancia, y que son de alto grado, y en este caso donde las biopsias profundas, aunque perforemos el divertículo, pueden evidenciar que compromete la totalidad de la pared, creo que eso es suficiente, como vos acabas de decir, para hacer diagnóstico de enfermedad localmente avanzada, T2 o T3, y entonces eso debería haber gatillado lo que siempre tratamos de pregonar, de la quimioterapia neoadjuvante seguido de un tratamiento de consolidación a definir después con el paciente. Incluso a veces la consolidación puede ser una cistectomía parcial forzada en caso que el paciente no quiera perder su vejiga. Claramente no es lo ideal, pero estas son una de las pocas situaciones en las cuales uno podría pensar en algo parcial sabiendo que es subóptimo, ¿no? En un paciente que está perfecto no lo hubiera pensado tampoco. Nosotros cuando lo discutimos, bueno, el doctor Villalloni aquí está, que fue el primero que lo vio, digamos, es un paciente como tiene esta situación, como contaba anteriormente, que tuvo varias consultas de varios oncólogos y varios escenarios donde fueron cada uno opinando. Yo hablé con el urólogo que le hizo la diverticulectomía, planteándole por qué no se tomó una biopsia inicial y por qué no se hizo la tomografía de tórax. En la tomografía de tórax dice, bueno, la tomografía de tórax se me pasó, él creía que no era factible ingresar por la boca de ese divertículo haciéndolo a través de la vejiga con el receptoscopio, digamos, y tomar una biopsia, digamos. De igual manera, lo que uno se plantea, o la pregunta que uno se hace como oncólogo, después, digamos, tratando de buscar un escenario común, ¿qué hubiese pasado si este paciente se hubiese escaneado con imágenes previamente? O sea, el paciente tiene un diagnóstico de cáncer de vejiga dentro de un divertículo, ya con resonancia, que es claro porque tiene restricción a la difusión, es claramente una masa dentro de un divertículo, con lo cual uno esperaría que haya un tumor maligno allí adentro, y uno lo escanea con una tomografía, y tiene esta lesión a nivel pulmonar. Uno biopsia esta lesión y deja la otra, o hace un intento de citoscopía, o hace una diverticulectomía. Digamos, esta es la discusión que uno después se plantea, ¿no? Porque conozco el diagnóstico de lo del tórax, así que obviamente estoy sesgado, pero en un paciente así, Rubén, siempre hubiéramos buscado tener histología de lo del tórax. Estos pacientes pueden tener segundos primarios, no va a ser ni la primera ni la última vez que tiene un cáncer de pulmón y un cáncer de vejiga. Así que independientemente de que yo estoy sesgado y lo reconozco, porque conozco la anatomía patológica del tórax, hubiéramos propuesto lo que propusimos cuando vimos la masa, que es biopsia o resección de la masa. Fer Lozada, ¿existe algún diagnóstico diferencial eso para pensar que fuera un primario tan redondeada, que no tenga adenopatías mediastinales o algo? ¿Estás hablando del nódulo pulmonar? Sí, tal cual. Sí, como diagnósticos diferenciales lo hay. Para pensar en un primario, la ubicación te desanima un poco porque generalmente en los primarios pulmonares no suelen darse en lóbulos inferiores, no es imposible, pero es menos frecuente. Es un nódulo, aparentemente parecería que tiene realce postcontraste, peribroncovascular, o sea que es un nódulo central. Si uno hubiera querido hacer una biopsia percutánea no hubiera podido, porque está muy lejos de la pared y está muy cerca de estructuras broncovasculares. Así que hacer algo intervencionista hubiera sido muy difícil. Amartomas pueden ser, solo los amartomas que tienen grasa son solo la mitad. Que no tenga grasa no significa que no sea un amartoma, e incluso si uno hiciera un PET hay amartomas que captan en el PET, así que muchas veces es muy difícil distinguir solo por imágenes lesiones benignas en pulmón de este tipo, ¿no? Uno, si pensara en algo benigno, pensaría primero en un amartoma o en algo de origen ganglionar que explicaría también la localización peribroncovascular, pero por imágenes es sospechoso. En este escenario nosotros le pedimos un PET, que en el PET se ve la imagen captante solamente en el pulmón y no en el mediastino, con lo cual, digamos, nosotros teníamos el diagnóstico diferencial, ahora tenemos, este paciente tiene un cáncer de vejiga con un T2 informado por patología T2B, un T3 que uno podría plantearse en función de que es frente a un divertículo, N0, y esto podría ser una metástasis de un tumor de alto grado, que ya sabíamos que era un tumor de alto grado. Sin enfermedad en otro lugar, el planteo era... Brilla sí, como un... arbolito de Navidad, ¿no? Exacto.
Entonces se definió en la discusión ofrecerle una metastasectomía pulmonar. El paciente, otra vez en esto, digamos, el paciente va a otra ciudad, hace una consulta con un urólogo, es que el que le hace la biopsia, después consulta con un oncólogo, que es el que da la opinión inicial, después me viene a ver a mí, después cuando le proponemos la metastasectomía va a ver a otro cirujano, que es el que le termina haciendo la metastasectomía, que en realidad no fue una metastasectomía, sino fue una... Hablé con todos yo, ¿eh? Yo me puse yo también, a todos. Yo hablé con todos porque el paciente hizo un tour por toda la Argentina. El cirujano le lo operamos en Fleming, y al final lo operamos en Fleming. Exacto. Le hicieron una lobectomía más una linfadenectomía iliar. O sea, el cirujano, a pesar de que nosotros le habíamos dicho seguramente que tenía una metástasis... lo operó como pulmón. Lo operó como si fuera un cáncer de pulmón, exactamente. Y lo que vino fue una metástasis de carcinoma transicional con uno de 4 ganglios positivos con ruptura capsular y márgenes libres, con lo cual nos complicó más aún la existencia. Y después de eso lo dejamos como, digamos, de alguna manera, R0 al paciente, y uno debería decir qué hacemos posteriormente a esto. Yo creo que no hay que perder de vista que este es un paciente metastásico y severamente metastásico, con una metástasis en el pulmón y una metástasis ganglionar de esa metástasis en el pulmón y con ruptura. O sea, es un paciente que, si alguien piensa que está curado con la cirugía, creo que está loco. Es casi imposible pensar que un hombre así está curado. Entonces, debe recibir tratamiento sistémico. Y sus opciones, aprobadas o no aprobadas, son una quimioterapia pseudoadyuvante, si uno quiere, para evitar la reparación de enfermedad. Es hacer inmunoterapia adyuvante cuando esté aprobada. Esto va a ser el año que viene, esto es una realidad. Con nivolumab va a estar aprobado, también pseudoadyuvante. O hacer, como un tratamiento metastásico, quimioterapia y después inmunoterapia de mantenimiento, como si estuviéramos tratando un cáncer de vejiga metastásico en primera línea. Porque, ¿qué hacemos si un cáncer de vejiga metastásico hoy hace 4 a 6 ciclos de quimioterapia con carbocis y hace respuesta completa al carbocis, como se pasaba dentro del estudio Javelin? ¿Asumimos que ese paciente está curado y no le ofrecemos mantenimiento? No, le ofrecemos mantenimiento porque el tiempo a la progresión en pacientes con respuesta completa en Best Supportive Care es 3.8 meses. O sea que los pacientes, la mitad de los pacientes que hacen respuesta completa, a los 4 meses están progresados en el estudio Javelin, si no hacen inmunoterapia. La inmunoterapia duplica ese tiempo. Entonces yo creo, y creo que es lo que le sugería al paciente, no sé, puedo cambiar de opinión, o por ahí, no sé, en ese momento, creo que yo le sugería al paciente que debía recibir tratamiento sistémico, por supuesto, y que probablemente una opción lógica era hacer quimioterapia y luego mantenimiento. Pero bueno, yo creo que podemos discutir las opciones sistémicas. Lo que no se puede, me parece, es decir que el paciente tiene que quedar en control. Este paciente sí. No es en ninguna definición de ninguno de los estudios, claramente, porque hagamos de cuenta en el mundo ideal que dispongamos de la adyuvancia con inmunoterapia, tampoco hubiera entrado este paciente por el hecho de que no hizo quimioterapia previa, no, aunque haya logrado, se haya operado, era una metástasis. No entra dentro de los convencionales porque no existe el 4NET en cáncer de vejiga que tenga algún tipo de evidencia para hacerlo. Y en la primera línea de tratamiento y hacerlo en mantenimiento un tiempo posterior y hacerlo controlando qué, cuánto tiempo, no sabemos cómo va a ser la evolución. 2 años y si no recibimos lo que... Pero vos, Martín, ¿qué harías? Ok, no le haces Javelin, ¿qué le haces? ¿Cuál es la diferencia entre hacer la quimioterapia ahora o cuando en 3 meses que aparezca un nuevo nódulo pulmonar? Lo controlo, hago una tomografía y lo trato con quimioterapia, cisplatina o gemcitabina, o carbogem, y le hago el mantenimiento y tengo algo para controlar. De tratar enfermedad micrometastásica, que este paciente obviamente tiene, sin lugar a dudas, porque tuvo macrometastásica. Creo que este paciente tiene, por eso, que tratar enfermedad micrometastásica, como tiene este paciente, que hoy no vemos, ofrece mejores resultados, y la chance de mantenerlo libre de enfermedad me parece es mayor a largo plazo que esperar que se vuelva metastásico. Sabemos que es algo que va a suceder realmente. Yo no confiaría. El cáncer de vejiga, lo decimos siempre, es una enfermedad agresiva
Y esto lo demuestra, porque un tipo que no tiene compromiso ganglionar en la pelvis, tiene una gran metástasis pulmonar con compromiso ganglionar y ruptura. Me cuesta imaginarme un peor escenario para este hombre, una enfermedad más agresiva para este hombre. Yo no esperaría para tratarlo. No estaría mal, pero yo sé que tiene enfermedad metastásica, micrometastásica, y por eso ese es el aval para hacer adyuvancia y con quimio o con inmuno, que uno obtiene mejores resultados con la enfermedad micrometastásica. A ver, el estudio SWOG que Gustavo comentaba el otro día, de quimioterapia adyuvante, el de Cora Stenberg, que él lo mostraba el otro día en una charla, acordate, hizo quimioterapia adyuvante o diferida a la aparición de metástasis. Y si bien no pudo mostrar estadísticamente por un problema de reclutamiento y de que tuvo malo reclutamiento y tuvo que cerrarse prematuramente, digamos, el beneficio en sobrevida global, hay un beneficio muy importante en sobrevida libre de enfermedad, significativo, y una clara separación de las curvas que no llega a ser estadística por problemas del estudio, pero si uno no es un purista estadístico y ve la evolución de los pacientes, la evolución de los pacientes es mejor cuando hacen con enfermedad micrometastásica, como es la adyuvancia, que si uno espera y los trata a la aparición de las metástasis, que así era el diseño del estudio EORTC. Yo dije SWOG y es EORTC, perdón, ¿no, Gustavo? Que es nuestro especialista en EORTC. Ya que estamos en un comité, ¿por qué no hacemos una votación? Y vemos, ¿alguien lo trataría ahora o esperaría que pase al... Levanten la mano entonces o pongan en el chat quién lo trataría ahora. ¿Puedo hacer un comentario aparte? Claro. Hemos visto pacientes con cáncer de vejiga que tienen un ganglio con una micrometástasis y sabemos que esos pacientes van a recaer. Este paciente tiene enfermedad a distancia, tiene ganglios con ruptura. Yo entiendo el concepto de un 4NET, un paciente que no tiene volumen de enfermedad, paciente que fue resecado las metástasis macroscópicas, pero es un paciente estadio 4, metastásico. Entiendo la estrategia de una pseudoadyuvancia para poder hacer un mantenimiento, pero yo sin duda, si es un paciente metastásico, creo que debe hacer quimioterapia. Después, si uno usa la estrategia del mantenimiento para aportar el beneficio de la inmunoterapia, es otra cosa. Dentro de los pacientes metastásicos, tomando ese subgrupo, puede ser el paciente que puede tener mejor beneficio por el bajo volumen y porque, bueno, quedó R0 por una biopsia diagnóstica más que nada, pero es un paciente metastásico sin duda. Yo no esperaría para tratarlo, lo trataría ahora. Creo que estoy perdiendo. No, yo te digo, Martín, además el perfil del paciente, eso juega, yo porque lo conozco al paciente, pero Rubén lo dijo, y bueno, el diablo está en los detalles. Joven, todos los recursos, beisbolista, activo, abogado. Imagínate la ansiedad de decirle a ese paciente, ¿sabés qué? Te vamos a hacer tomografías cada 4 meses y cuando aparezca una metástasis, te tratamos. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿por qué no me haces un PET cada 4 meses? Y me haces una tomografía cada 4 meses. El paciente, nosotros le propusimos tratarlo con quimioterapia y el platino y la gemcitabine, con cisplatino y gemcitabine, lo toleró espectacularmente. Parece que no hubiese hecho quimioterapia. Una tolerancia fantástica, ninguna toxicidad, mínimo cansancio, digamos así que en el primero y segundo ciclo hizo 6 ciclos y después lo pasamos a mantenimiento con avelumab cada 15 días. Esto lo acordamos con el doctor Sade, con el cual estuvo de acuerdo, y es absolutamente criticable también la postura, sin duda. La discusión es hacer nada y controlar y hacer esto cuando el paciente recaiga, o hacerlo antes pensando que uno está tratando una enfermedad metastásica y que le va a dar la chance de control de la enfermedad, de prolongación de la sobrevida global y de la sobrevida libre de progresión. Es real, el planteo dentro del grupo nuestro también, la doctora que está acá acompañándonos planteó, estamos usando la primera línea sin saber si hay enfermedad o no, sin saber qué respuesta vamos a tener. Cuando me lo planteó, ¿es real esto? Bueno, es motivo de discusión. Creo que esto es como, digamos, la mitad de la cancha está de un lado y la mitad del otro. Me parece que es, y además no hay como elementos que puedan plantearnos una decisión diferente, digamos. Mayor evidencia para un lado o mayor evidencia para el otro.
Rubén, te quiero hacer una pregunta, perdón, una pregunta que quizás parezca absurdo que un urólogo hace esta pregunta, pero acá la pregunta se relaciona con la cantidad de ciclos de quimioterapia. Quería consultarte por qué eligieron 6 en vez de 4 quizás, como el estudio Javelin, creo que andaba por ahí la cosa. El estudio Javelin plantea entre 4 y 6 ciclos, mínimo 4, máximo 6. Digamos, y por eso le planteamos entre 4 y 6 ciclos. La realidad es que la tolerancia fue tan buena que por eso continuamos hasta el 6º ciclo, que un poco es lo que se hizo en el estudio Javelin. Sí, pero y como oncólogo, o en general, ustedes, ¿cómo eligen? ¿Por qué hacen 4, hacen 5, por qué hacen 6? ¿De qué depende? ¿Es receta personal de cada uno? ¿Está basado en respuesta? ¿Está basado en qué? ¿En qué se basa? Me interesa ese cálculo. Está basado en respuesta y está basado en tolerancia a toxicidad, digamos. Las dos cosas que hacen que uno vaya más allá. O sea, vos vas a hacer 4 ciclos en cáncer de pulmón, que fue donde se avanzó. Inicialmente se hacían 6, después se demostró que 4 era lo mismo, porque la mayoría de los pacientes no podían bancarse los 6 ciclos. En realidad, uno debería hacer la menor cantidad de ciclos que la evidencia tolere, que tengan la mejor respuesta, medida en sobrevida libre de progresión o sobrevida global, y lo máximo que el paciente se lo banque, digamos, como máxima, digamos. Lo mínimo que la evidencia lo sostenga y lo máximo que el paciente se banque. Habitualmente eso hace que sean 4 ciclos con cisplatino en la mayoría de los tumores. En algunos casos uno puede seguir hasta 6 ciclos. Ahí, digamos, si uno hubiese hecho 4, hubiese hecho 6, en este caso, digamos, no tengo un elemento para decir está bien o está mal. La tolerancia del paciente fue muy buena, con lo cual por eso continuamos hasta el 6º ciclo, pero perfectamente podríamos haber hecho 4, ¿no? Solo para recordar, el diseño de este estudio era pacientes que habían hecho quimioterapia entre 4 a 6 ciclos y aquellos pacientes que no progresaban o que respondían básicamente, hacían mantenimiento con avelumab. Este paciente ya había respondido con la cirugía previamente, entonces quizás 4 ciclos hubieran sido óptimos para este paciente para utilizar la quimioterapia como algún tipo de inmunomodulador o algo que se está postulando actualmente y después seguir con la inmunoterapia. ¿Hubieras considerado de esa forma, Rubén, hacerlo así? Y no sumarle los 6 ciclos. Hoy con el diario del lunes, obviamente, para el paciente que me llegue el lunes que viene al consultorio, para pensarlo así, ¿lo harías de esa forma? Digamos, a ver, claramente cuando uno tiene una enfermedad avanzada donde mide la respuesta, uno llega al 4º ciclo y deja de, digamos, evalúa la respuesta, evalúa primero al 2º ciclo y después lo vuelve a evaluar al 4º ciclo. Y digamos, si uno logró respuesta parcial o respuesta completa o enfermedad estable, está en condiciones y autorizado para empezar una inmunoterapia claramente, digamos, una inmunoterapia de mantenimiento. Buscar más respuesta con 6 ciclos, no sé si es la conducta más adecuada. La verdad que me perdí un poco porque estaba tratando de ver cómo hago para dejar de compartir la pantalla. No sé cuál era la pregunta exacta que me hiciste, Martín, discúlpame. Si para los próximos pacientes pensarías dejar en 4 ciclos o en menos. Viste que la mayoría piensa de que hoy cuanto antes la inmuno mejor, pero con algo de quimio, entonces cuanto antes mejor. ¿Lo harías con 3 o 4? Para el próximo paciente. El próximo paciente yo creo que, vuelvo con lo que comentaba anteriormente, si yo tengo un paciente que tiene, por lo menos voy a tratar de llegar a los 4 ciclos sin lugar a dudas. Si tengo respuesta y si el paciente, por ejemplo, al 2º ciclo está en respuesta parcial, al 4º ciclo sigue teniendo respuesta parcial y tiene una buena tolerancia, uno puede conversar con el paciente si quiere llegar al 6º o se queda ahí y empieza con la inmunoterapia. La realidad es que es un tema que en general uno lo para en el 4º ciclo porque los pacientes no lo toleran demasiado bien y esto ha generado que haya cada vez más ensayos que lleven a 4 e incluso a 2 ciclos de platino para tratar de después pasar a la inmunoterapia. También aparte, digamos, esto tiene que ver con una teoría, que es la quimioterapia busca generar neoantígenos, mayor destrucción celular y esto, mayor efecto con la inmunoterapia, pero hay como un correlato también relacionado con la condición con que los pacientes se lo aguantan, digamos, la cantidad de ciclos con platino, ¿no?
especialmente con cisplatino, que es diferente en vejiga que el carboplatino, ¿no? Pero es un tema que no tengo una respuesta. En general uno lo evalúa con cada paciente y lo conversa con cada paciente, siempre pensando que lo mínimo es 4 y lo máximo es 6, pero que con lo mínimo probablemente uno esté conforme. Rubén, ¿y le van a hacer 2 años de avelumab? Eso fue lo que le planteamos. El paciente está con un performance status 0 y ya empezó el avelumab hace 1 mes o 2 meses, si no me equivoco. También lo Yo creo que lo hubiera hecho así. Yo creo que, bueno, la falta de evidencia, siempre decimos, no es evidencia en contra, y hay otras enfermedades donde los pacientes que quedan sin evidencia de enfermedad luego de la metastasectomía se benefician de la utilización o de quimioterapia o de inmunoterapia. No todos los tumores son iguales, nunca vamos a tener un trabajo así en vejiga, eso es lo que dice Martín, es absolutamente cierto, es una enfermedad lo suficientemente agresiva como para no presentarse como oligometastásica y mucho menos resecarse de manera tan completa, porque si lo hubiera hecho el cirujano de tórax solo una metastasectomía, le hubiera dejado un ganglio en el mediastino con ruptura capsular. Y en la primera tomografía que le iba a pedir Martín sin tratamiento, iba a tener una metástasis de 4 centímetros en el mediastino, invadiendo estructuras vecinas, como hace el cáncer de vejiga en 4 meses. Y ahí Martín, 4 meses después, hubiera iniciado quimioterapia y luego inmunoterapia de mantenimiento. Entonces vos decís que está curado el paciente con la cirugía. No. Digo que lo tenemos perfectamente estadificado. Es un caso rarísimo. Nunca vamos a tener un trabajo de, digamos, MNED, M1NED. Nunca. En vejiga es imposible. En este caso, solo se dio por 2 errores, si querés, quirúrgicos. Porque primero le sacaron toda la enfermedad, le hicieron la enfermedad de una manera que no se debe hacer, y después lo operaron como un cáncer de pulmón cuando nadie se lo pidió, por deformación profesional del cirujano de tórax, en vez de hacer una metastasectomía. Porque si hubiera hecho lo que nosotros le pedíamos, y le hacía una metastasectomía, el ganglio no captaba en el PET, no tenía ninguna indicación de vaciamiento mediastinal. Lo hubiera dejado en el mediastino un ganglio con ruptura capsular. Esta es la verdad, sumámoslo. Veamos para atrás la cosa, y si hubiera hecho una metastasectomía, le dejaba puesto enfermedad agresiva en el mediastino. A los 4 meses, como era obvio. Un cirujano que hizo más de lo que le pidió el oncólogo, así que muy bien ahí. Muy bien. Pero quiero decir, digamos, ¿qué hubiera pasado? Nunca vamos a tener casos así, está buenísimo presentarlos, pero hay que entender eso. El cáncer vejiga es una enfermedad. ¿Qué aprendemos de esto? Que es una enfermedad muy agresiva. Si vos operás un divertículo y pensás que se termina ahí con ganglio negativo y tiene una metástasis en el pulmón. Operás una metástasis en el pulmón y pensás que se termina ahí y tiene un ganglio en el mediastino con ruptura capsular. Es una enfermedad horrible, horrible. Entonces, nunca pensar que lo curás con metastasectomía, esta enfermedad, yo no conozco ningún caso y creo que biológicamente es imposible. Es cierto, uno tiene la conducta de esto de pensar en enfermedad oligometastásica e ir atrás de la cirugía, pero es real. Yo recuerdo algún paciente que había empezado con una enfermedad no invasiva, que terminó con una cistectomía radical con enfermedad recurrente no invasiva, después de resistencia, después terminó haciendo una metástasis pulmonar única, que también se resecó y que a los 3 meses estaba incendiado, como dice... Nosotros, Rubén, en nuestros comités, el último comité ECO, creo, Andrés Gerkovich presentaba un paciente, porque la discusión que tenemos siempre es con cistectomía radical en el paciente metastásico ganglionar o que tuvo una muy buena respuesta a la quimio. Nos va pésimo. Hace poco Fede Losco presentó un caso de él catastrófico. Gustavo y yo compartimos un caso hace un par de años atrás catastrófico. Son todas catástrofes que tenemos que contar cuando operamos cistectomía radical en pacientes que fueron metastásicos. No sé si a alguien le va bien. Yo no me acuerdo a nadie que le haya ido bien. Sin duda. Pero bueno, también muestra que a veces, de este caso, digamos, donde el paciente hace múltiples consultas, también está, digamos, a veces uno, en la decisión del comité multidisciplinario, entre todos tomamos decisiones que después las bancamos, pero digamos, de alguna forma, a veces cuando el especialista, en este caso quirúrgico, toma decisiones, a veces solo, a veces asociado a un comité de tumores, haciendo alguna cosa más, también la impronta de su pensamiento, a pesar de haber tomado una decisión conjunta, fíjense cómo cambia la historia, ¿no? Porque de alguna manera el paciente se hace una diverticulectomía
cuando no tenía estadificación con tomografía de tórax. Y cuando le pedimos al cirujano que haga una metastasectomía, hace más, como dice Gustavo, y nos da evidencia que el paciente, además de tener enfermedad pulmonar, tenía enfermedad ganglionar mediastinal. Con lo cual, igual digamos, el caso, para que nos quedemos tranquilos, el caso hubiera estado perfectamente manejado si, como corresponde, se hace la tomografía de inicio, se constata enfermedad metastásica pulmonar de inicio, se biopsia esa metástasis pulmonar de inicio y el paciente inicia quimioterapia y luego inmunoterapia de mantenimiento. Nadie puede decir que hubiera estado manejado mal de esa manera. Así que si hubiéramos hecho las cosas como corresponde, hubiéramos terminado en el mismo tratamiento, y yo no sé si así lo vamos a curar y de la otra manera no, porque creo que no lo vamos a curar de ninguna manera. Así que bueno, nada, hubiéramos terminado en el mismo lugar, ¿no? De tratamiento sistémico. Bueno, como estamos medio justo de tiempo, así que agradezco nuevamente por darnos la oportunidad de discutir los casos de ustedes y por compartirlos con nosotros. Así que nuevamente muchas gracias a todos por estar, muchas gracias a la asociación por invitarnos, gracias Mario y a Alexis. Los dejo a ustedes para que hagan las palabras finales. Muchísimas gracias a los tres equipos por sumarse, por dedicar este tiempo a la preparación de los casos y a la discusión hoy. Esto nos ayuda desde la asociación a llegar a los distintos lugares del país, por supuesto a nuestros pacientes, para ofrecerles lo mejor de lo que sale del trabajo en equipo. Así que de nuevo gracias a todos y bueno, nos vemos próximamente. Gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.